Grabar, Gracias. ya. Entonces, volvamos. Presentación personal, puntualidad, los aspectos actitudinales, ¿cierto? Dirigirse al paciente con respeto, lenguaje técnico, presentarse, ya indicar, ¿cierto? Lo que vamos a realizar ese día, explicar los procedimientos a realizar, porque algunos en silencio el paciente le empiezan a tomar los pliegues, el paciente no entiende nada, y después les dice, pero ¿por qué no me dijo lo que me iba a hacer? Yo no sabía que tenía que subirme, por ejemplo, la polera, ¿ya? Entonces, indicar los procedimientos. Ahora, se puede descubrir la manga de este brazo, porque vamos a realizar la medición de pliegue o de circunferencia braquial, puede sacarse los zapatos, los calcetines, para poder subir el bioimpedanciómetro. La persona le puede decir, ¿y qué es el bioimpedanciómetro? El bioimpedanciómetro es, y ahí ustedes pueden conversar con el paciente, ¿cierto? Por mientras le explica. Luego, en el caso que el paciente tenga exámenes bioquímicos, idealmente interpretar, asociar alguna patología, ¿ya? Y factor de riesgo, factores protectores. Por ejemplo, si tiene cierto colesterol alto o LDL alto y HDL también alto, va a ser protector, pero si tiene LDL alto, va a ser factor de riesgo, y así. Los triglicéridos altos también son factor de riesgo. Dentro de la anamnesis clínica y alimentaria, explicar acá la anamnesis clínica, los puntos importantes, lo que hablábamos recién, la anamnesis alimentaria. Dentro del DNI, identificar el estado nutricional según IMC, según la edad, y además informarlo con lenguaje técnico. O sea, como yo les decía recién, si un paciente, ¿cierto? Tiene, no sé, sobrepeso, 5 kilos, entonces la idea es que nosotros le digamos, señora Juanita, su estado nutricional es sobrepeso, su peso máximo es este, su peso ideal es esto. Si usted se encuentra 5 kilos sobre su peso máximo, ¿ya? Entonces, la idea es que usted pueda tener este peso, porque hay una relación directa entre el peso y la talla que nosotros tenemos, y esta relación la arroja el IMC. Ahora, ¿cómo yo compruebo lo que le estoy hablando? Porque el bioimpedanciómetro nos arrojó que su porcentaje de grasa se encontraba en 35%. Entonces, para mujeres entre 20 y 30, pues usted se encuentra un 5% excedida de su masa grasa, ¿ya? Porque como ustedes saben, el IMC, ¿cierto?, va a ser solamente un indicador de peso-talla, pero no nos dice relación de la composición corporal. Luego, el riesgo cardiovascular, incluir dentro de la atención nutricional los factores modificables, no modificables y condicionantes. Entonces, la idea es que ustedes al paciente, ¿cierto?, le vayan explicándole cuáles son cada una de estas y poder ir marcando cuál el paciente presenta y cuál el paciente no, y lo que significa que tenga riesgo cardiovascular finalmente para su salud, ¿ya? Después, en el DAN, dice acá, identificar correctamente el diagnóstico alimentario nutricional. Si alcanzamos, lo vamos a ver hoy día, si no, lo vamos a ver mañana, en la clase de hoy. Lo tengo para hoy, sí. Vamos a ver lo que es esto. O sea, la persona, yo puedo decir, a ver, consumió cereales, ya, 2 porciones de cereal, una porción de lácteo, una porción de frutas, por dar un ejemplo. Entonces yo le puedo decir, según su grupo etario, señora Juanita, usted consumió 2 porciones de cereales y la indicación para su grupo etario es 3. Por lo tanto, usted cumple su requerimiento de alimentos del primer nivel en un 66%. Luego usted consume una porción de lácteo y lo recomendado también en su grupo etario es 3. Entonces también usted consume un 33% de lo que debería de lácteo. Y así yo voy a ir por grupo de alimentos, por fruta, verdura, lácteos, carne, legumbres, ¿ya? Entonces la idea ahí es explicar a los pacientes que las guías alimentarias están realizadas en base a estudios poblacionales que nos permiten asegurar una ingesta óptima tanto de macro como micronutrientes, y después también le explicamos que cuando al paciente le vayamos a entregar la pauta, vamos a hacer un énfasis en base a los macro y micronutrientes por grupo etario, ¿ya? Por ejemplo, porque es importante el consumo de cereales, de fruta, los antioxidantes, qué son, para qué sirve, la fibra, el hidrato de carbono complejo, ¿ya? Después, para el cálculo de requerimientos, realizar el cálculo de requerimiento con al menos 3 fórmulas. Entonces, ahí las compañeras decían acá, ¿cierto? Idealmente en este punto, que lo tuvieran ustedes listo en un Excel, cosa que ustedes pongan peso, talla del paciente, enter, y me aparezca aquí ya factor de actividad, 1,1, 1,2, etcétera, según el deporte que haga el paciente, si es sedentario o no,
y según esto también, ¿cierto?, que me da. Luego después, yo estimar cuánto le voy al paciente entregar, ¿cierto?, de la molécula calórica, de choque, de proteína, de lípido, ¿ya? Y después, en el momento de realizar la educación, explicar con claridad, ¿cierto?, tono, volumen adecuado al grupo etario. El registro en ficha, completar enteramente la ficha nutricional y, ¿cierto?, devolver. Acá, porque los chiquillos el año pasado se quedaban con las fichas y no la devolvían jamás, ¿ya? Después, a despedirse y aclarar dudas, acá al paciente preguntarle, ¿hay alguna duda durante la atención, etcétera? Dígame. Tengo una duda con respecto a cuando le vamos a entregar la pauta. ¿Sí? Entonces debemos llevar el material preparado con las tablas de los grupos de alimentos para poder explicar de qué se trata la pauta, ¿cierto? Sí, o sea, Por mientras más... ejemplo, si la pauta va a decir dos porciones de cereal, tenemos que tener las tablas agrupadas por los tipos de alimentos para que sepa a cuánto equivale cada una de las porciones por alimentos, ¿o no? Es que el material que ustedes pueden llevar acá va a ser todo bienvenido, pero en la universidad tenemos los alimentos de muestra que están en porción, y además hay un libro que está con un plato, que muestra un plato, una cucharada, una cucharadita, por ejemplo, ahí, no sé, una tortilla de porotos verdes, y aparece una tortilla, media, tres cuartos, también lo pueden utilizar para ejemplificar. Sí, se entiendo, pero generalmente se les da la pauta y se les da estas tablas con los grupos de alimentos, ¿o no? No sé la Cami, es que puede ser que Porque a uno les muestro la pauta que tenemos en la U, tal vez aparece ahí. es que sí, por ejemplo, ¿cómo la persona va a saber que una porción de frutillas es media taza? Claro, Hay ¿no? que darles esa información. Sí, eso aparece en la pauta, Cami. ¿Cómo va a saber la porción de uva, la porción de lechuga? Sí, eso aparece en la pauta, pero si usted además lo quiere llevar para complementar, mejor. Porque así el paciente se va con más información, en el fondo más completa por grupo de alimentos. En la pauta que tenemos en la U, tal vez, por ejemplo, hay opciones de 10 porciones. Por ejemplo, no sé, si yo le pongo 3 frutas, hay a la derecha, no sé, una unidad de manzana, 2 unidades de kiwi, 3 unidades de mandarina, sí, pero hay aproximadamente 10 opciones de porciones por nivel. Ya, profe. ¿Ya? Pero si usted quiere llevar más, Cami, para que quede más completo, bienvenido. Ya. Me parece que acá me faltó algo que no se guardó en el Excel, pero de ahí se los voy a mandar al correo modificado. Profe, y con respecto a las áreas y los perímetros ¿Ya? y pliegue, vamos a hacer la medición y vamos a ver que se realice la correcta técnica. Y el cálculo de eso también lo vamos a utilizar para hacer el diagnóstico en el momento o nos vamos a basar en lo que nos dé la balanza que vamos a utilizar. Es que depende, y deberíamos ver en el primer paciente qué tal vamos, si nos demoramos mucho, si nos demoramos poco, si ustedes llevan un Excel que en el fondo tenga la fórmula lista y solamente tienen que poner el perímetro y algún pliegue, sería lo ideal. Pero si lo vamos a hacer a mano, se va a demorar más. Ah, ya. Vamos viendo caso, las destrezas de cada uno. Sí, por ejemplo, yo puedo ser más lenta, mi compañera puede ser más rápida, ¿ya? Pero ahí vamos a ver según el primer paciente cómo nos va para ver el resto. Pero la idea es que lo lleven, como les decía recién, con un Excel, cosa que ustedes vayan agregando solo información a pretendente y les aparezca la respuesta, las áreas de las dos, área muscular y área grasa. Rosita. profe, sí le iba a hacer una consulta. En el caso de la encuesta de ¿Ya? recordatorio y 24 horas, Uh-huh. tenemos que después calcular el aporte de lo que ingirió el día antes. Sí, idealmente Ya, sí, pero déjame ver. Lo podemos hacer en el momento que estamos haciendo la pauta, porque si no se nos va a hacer mucha información. En el momento que hacemos la primera parte, digamos, solo preguntar. Y cuando el paciente ya se fue, nosotros decir ya. ahí calcular, claro, Entonces ahí decir, para no... claro, la encuesta de 24 horas consumió esta cantidad de calorías. Según la encuesta de tendencia de consumo, consumió esto.
Y ahí también yo ver respecto a las porciones que debería consumir, si hay relación entre las dos encuestas, o una me aparece que come regio y la otra me aparece que come pésimo. También puede ser, entonces ahí ver si se parecen o no los resultados, ¿ya? ¿Qué más, chiquillas? ¿Qué más? Pregúntenme. En Antes de relación a la empezar. encuesta, nosotros llevamos nuestra propia encuesta hecha. En la ficha que yo les voy a entregar aparece un espacio en blanco, así que si ustedes quieren llevar su propia encuesta, por ejemplo la encuesta de tendencia de consumo, que es la más larga de hacer, la pueden llevar hecha, impresa, como sea, pero la idea es que lo vayan solo llenando, es lo mismo que el Excel para el área o los Excel para requerimiento, ¿ya? Mientras más avanzado lo lleven, mejor, porque va a ser menos trabajo del momento para ustedes. Profesora, ¿Sí? ¿se van a tomar solamente los pliegues de masa grasa y masa muscular? Solamente, AMG y... sí. Y se va a tomar los 4 pliegues, bicipital, tricipital, subescapular y suprailíaco. Y para calcular área muscular y área grasa. ¿Más preguntas, chiquillas? Mañana, cuando... Rosita, digamos. No he dicho no, nada. profesor, yo la Nancy. Nancy, Profesora, ¿de cuánto va a ser el tiempo para evaluar a cada paciente? vamos a compartir pizarra para ir a anotar. Dice, por ejemplo, ustedes van a tener este horario de llegada a las 9, entre 9 y 10, máximo la vamos a hacer la llegada. Después, entre las 9 y 10 a las 9:30 vamos a presentar todo el material. Y les voy a decir, chicas, todo el material impreso, las fichas, que en el fondo es lo que ya les voy a haber mandado por correo, pero para que lo vean. Estos son los instrumentos, ¿ya? Esto está enchufado, ¿ya? Cómo se debe desinfectar además la desinfección de los instrumentos, ya entre un paciente y otro. Entonces yo empiezo, desinfecto, termino, vuelvo a desinfectar, ¿ya? Y el primer paciente está citado a las 9:30, entonces hasta las 10, hasta las 11. Todo ese tiempo tenemos para atender al primer paciente. Paciente 1. Entonces ustedes pueden decir, ya, yo lo atendí de 9:30 a 10:30, y a las 10:30 al paciente lo invito cordialmente, si puede retirarse unos minutitos para que yo pueda hacer mi cálculo, requerimiento y la pauta también de alimentación. Entonces al paciente le digo, si quiere puede ir al baño, puede hacer un ratito, y yo lo voy a volver a llamar en alrededor de 10 minutos. ¿Ya? Y después al paciente yo le entrego la pauta más o menos entre 9:30, 10:30, 10:40 y 11:10, por ejemplo. ¿Ya? 9:42 y 504. Ahí salió. Ahí está tu lápiz. Después Perdón. a las 11, entre 11 y 11:30, yo les voy a realizar la retroalimentación de ese paciente. Entonces yo todo lo que ustedes dicen al paciente yo voy anotando. Yo le digo, por ejemplo, usted, Rosita, a las 11:05 le dijo al paciente que se voy a comer un Super 8. Y le pregunta, profesora, ¿cuándo? Yo lo tengo anotado, usted lo dijo, por dar un ejemplo, ¿ya? Entonces, después yo le voy a decir, ahí su retroalimentación, ¿ya? Entonces, ¿cómo se sintieron ustedes? ¿Cómo sienten que fue su desempeño? ¿Si se pusieron nerviosos? ¿Si les gustó? ¿Ya? En el caso de que algunos alumnos en el primer paciente me hacen preguntas a mí incluso, yo estoy en la otra sala, pero me dicen, profe, ¿puedo ver un poco? No sé, el paciente les puede hacer una pregunta también a veces como, no sé, complicada, como por ejemplo, no sé, ¿qué tienen que ver los radicales libres si la persona fuma? ¿Cómo impactan en la vitamina C? No sé, algo como ya muy rebuscado. Entonces, también yo les puedo ir ayudando, ¿ya? En todos los pacientes, cuando ustedes de repente se sientan una duda respecto a algo que les pueden preguntar, ¿ya? Entonces, pues retroalimentación a las 11:30 hasta las 12:30, 1, va a ser el paciente 2, ¿ya? Y ahí la misma modus operandi, pero en el paciente 2 ya va a ser evaluado, ¿ya?
Después, entre 13 a 13:30, vamos a hacer la retroalimentación. Así que lo voy a decir aquí ya. Usted en este paciente tuvo esto bien, esto más o menos, esto aquí, allá, esto lo mejoró respecto al primer paciente, regio, ya, tiene un 7, ¿ya? Después vamos a ir a almorzar, que no se puede salir a comprar, así que vamos a tener que llevar colación de la casa. Almuerzo. ¿Ya? Y tampoco podemos comer muy juntos, porque hay que seguir los protocolos de la U, ¿ya? O sea, aquí almuerzo. Después, a las 14, 14:15, 15:30, va a ser el paciente 3. También va a ser evaluado. Entonces, ustedes pueden sacarse, no sé, aquí un 6, aquí un 7, y les da un 6,5, nota final. Y esa es la nota que vale el 50% del momento 3. Después, a las 16, no, de las 15:30 a las 16, va a ser la retroalimentación. Y ahí a las 16 quedan libres. ¿Ya? Algo así lo que vamos a realizar. O sea, la idea es que empezar muy tempranito para que también podamos terminar a las 4, después tenemos que volver a las casas y volver a hacer clase. Ustedes tienen clase, cosa de que a las 5, 5:30 ya estén en sus casas, en el caso de que tengan pruebas, etcétera, tengan que estudiar, presentar exposiciones, etcétera, aún puedan hacerlo. ¿Ya, chiquillos? Profe, Díganme. entonces va a ser la evaluación antropométrica al paciente, se le va a hacer la encuesta de consumo, la de 24 horas, y se le va a dar como una minuta, Mira, de acuerdo a la condición del paciente. va a hacer todo eso. Bueno, estoy compartiendo. Se va, primero es el paciente llega, entonces, de situación personal, puntualidad, dirigirse con respeto al paciente, informar, ¿cierto?, los procedimientos. Esa va a ser la primera parte. Todo esto va a tener que ver con lo actitudinal. El alumno llegó a la hora, fue respetuoso con el paciente, indicó procedimientos, se presentó, tiene un uniforme completo, etc. Después, en la parte, aquí, después el alumno, ustedes chicos, ven con qué parten, ¿ya? En general uno parte preguntándole al paciente su nombre, el motivo de consulta, si ha realizado en otras ocasiones algún plan de alimentación, cómo se siente al respecto, y ahí les pueden decir, no, en verdad yo intenté ser, no sé, vegano, o hice el método de Gress, entonces la idea ahí, ¿cierto?, de no juzgar al paciente, solamente escuchar, anotar, ¿ya? Y también ir viendo acá antecedentes personales. El paciente ha tenido cirugías, por ejemplo, ha tenido algún evento cardiovascular personal o su familiar de primer grado, o también otras enfermedades que puede el paciente tener o su familia. Por ejemplo, son importantes mencionar cáncer, ya infartos, ya diabetes también en la familia también. Preguntar antecedentes mórbidos personales y familiares. O sea, la primera parte es como solamente una recolección de información. El paciente nos va a ir contando, ¿ya? Nos puede decir también, no, yo siempre he hecho dieta y nunca me ha funcionado, ¿ya? En esta parte es como solamente vamos a partir con anamnesis clínica, ¿ya? Después le vamos a preguntar al paciente, y ahí ustedes deciden si continúan con anamnesis alimentaria o con antropometría. Ustedes ven el orden, ya solamente a mí me interesa que hagan todo ese tipo de cosas. También es importante la primera parte que le pregunten al paciente, ¿trajo algún examen? ¿Sí? ¿No? Entonces eso también lo vamos a ir anotando, ¿ya? Entonces después le decimos al paciente, lo podemos hacer encuesta alimentaria o los procedimientos antropométricos, como a ustedes se les haga más sencillo, ustedes ven el orden. En el caso de la encuesta, es encuesta recordatoria de 24 horas, encuesta tendencia a consumo, y de la antropometría es peso, talla, IMC, circunferencia de cintura, bioimpedancia, perímetro braquial y los 4 pliegues. Después también mencionar al paciente todos los factores de riesgo cardiovascular. Una vez que ya tengamos todo eso, se le indica al paciente su diagnóstico nutricional, ¿ya? Después
el paciente se le dice, ya terminamos la primera hora, eso, el paciente se le podemos decir, si quiere, puedo ir al baño por mientras, dar una vuelta, yo lo voy a llamar en 10 minutitos. O sea, en esos 10 minutitos nosotros hacemos cálculo de requerimiento y vemos la pauta de alimentación. Para, dijimos nosotros, el cálculo de requerimiento, la idea es que traigan un Excel de la casa que les permita, ¿cierto?, ir ingresando los datos del paciente, el peso, la talla, y mediante las fórmulas que nosotros ya vimos, escoger, ¿cierto?, al menos 3 fórmulas y seleccionar una. Después ver también la distribución de la molécula calórica, cuántos gramos de carbohidratos, proteínas, lípidos se le va a dar, ¿ya? Y en base a eso después realizar nuestra educación, ¿ya? Según la cantidad del paciente de porciones que sean asignadas por grupo etario, ¿ya? Entonces vamos a decir, ya de cereales tiene que consumir 5 porciones, de frutas tiene que consumir 2, de verdura, no sé, 5, de lácteo, 3, ¿ya? Entonces según eso vamos a ir llenando la pauta de alimentación. En base a la pauta de alimentación y la ficha mediante la que ustedes van a ir anotando, se las voy a enviar por correo y esta pauta también. Aquí me faltó agregar algo que me acabo de acordar, ¿ya? Que en este punto es muy importante, me parece que lo puse en la clase de pauta, ¿ya? Se me olvidó ponerlo acá. Es muy importante que ustedes pongan en ese punto, explicar. Una cosa es el número de porciones, 1. Otra cosa va a ser ejemplos de porciones. ¿Ya? Ejemplos de porciones, lo que decía la Cami. Si yo le digo al paciente solamente 1, ¿cómo va a saber el paciente cuánto una porción de frutilla, una porción de manzana, una porción de kiwi? ¿Ya? Después, ejemplos de porciones. Después, cuando yo, por ejemplo, en frutas, es sencillo y llega hasta ahí. Pero, por ejemplo, en los alimentos tales como las verduras, yo aparte de decirle al paciente, por ejemplo, tiene que consumir 3 verduras al día, ¿ya? Ejemplos de porciones de verdura van a ser cierta cantidad de tomate, lechuga, brócoli, espinaca, no sé, rabanito, etc. Y después el paciente me puede decir, no, es que a mí no me gusta comer ensaladas. Yo no como ensaladas. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Me voy al siguiente paso, que son las preparaciones. ¿Ya? Que yo digo, no sé, por ejemplo, ¿usted ha probado las lentejas en la ensalada? No, no lo he probado nunca. Hoy pruébelo, queda muy rico. ¿Cómo se hace? No sé, yo tengo que recordar técnicas dietéticas de segundo año, recordar budín, tortilla, ya, flan también puede existir de estos alimentos, ya. También las legumbres, incorporarlas en la ensalada, los cereales como la quinoa, también incorporarlas en las ensaladas, ¿ya? Entonces también, una vez que yo tengo el número de porciones, ejemplos de porciones, y preparaciones, yo me voy al punto más importante, que es el beneficio. Y le digo al paciente, este alimento lo tiene que consumir, ¿ya? Pero ¿por qué motivo, razón o circunstancia? ¿Ya? Si yo le digo al paciente, este alimento, ya que es la naranja, por ejemplo, el pomelo, ya el brócoli, el pimentón, son altos en vitamina C. ¿Y qué hace la vitamina C? Recordar, ya, funciones de las vitaminas en el organismo. Actúa como antioxidante. ¿Qué quiere decir eso? Es capaz de captar los radicales libres, ¿cierto? Que se encuentran en la cadena transportadora de electrones, ya es capaz de prevenir en cierta forma el envejecimiento y una serie de cosas. Me puede decir el paciente, ¿y qué pasa con el resto del antioxidante? Ya, pues yo recordar, el grupo de antioxidantes, encontramos alimentos como los berries, que tienen un grupo antioxidante, los que son naranjos, los carotenos, ¿cierto? Los flavonoides también, el grupo fenoles también. Pues me puede decir, yo puedo tomar vino, por ejemplo, el vino también tiene antioxidantes, ¿ya? Entonces ahí recordar también muy importante cuando me diga el paciente, ¿puedo tomar jugo de fruta? Les van a preguntar eso, ¿ya? Entonces yo ser capaz de explicar por qué debo preferir la fruta y no el jugo de fruta, que tiene que ver con la fibra, con el índice glicémico, con el aporte de hidrato de carbono complejo y con la cantidad de fruta además que yo voy a incorporar, por ejemplo, para un jugo de naranja natural, ¿ya? Entonces, ser capaz también, que para mí es el punto más importante, justificar nutricionalmente por qué es importante la ingesta de ese alimento. Si yo recomiendo el aceite de oliva, tengo que saber
¿Qué tienen importante el aceite de oliva? Los ácidos grasos saturados, los insaturados. ¿Qué tienen de especial? ¿Cómo se comportan en el organismo? ¿Ya? También para eso pueden llevar algún apunte que tengan, ya si quieren ir escribiendo, lo pueden ir leyendo también, pero la idea es que vaya más allá de decir 3 porciones de verduras que son lechuga, tomate, brócoli, ya, legumbre, no, o sea, ¿por qué es importante el consumo de alimentos de este nivel? ¿Cuál es el aporte de calorías? ¿Qué macronutrientes me aportan? ¿Qué pasa con el consumo de fibra? ¿Por qué es beneficioso para la salud? ¿Ya? Entonces, eso con la pauta de alimentación. También después en el registro de la ficha vamos a ir leyendo también, cuando analicemos al primer paciente, vamos a ir viendo si la llenaron la ficha correctamente, si les faltó algo por llenar. Entonces me pueden decir, ay, profe, me faltó tomar la glicemia al paciente, ya se fue, está en su casa con la pauta. Ya no sé, para el segundo paciente, la idea es que la ficha quede completa, ¿ya? Profe, ¿vamos a tomar hemoglucotés entonces con la presión? Ya, perfecto. La presión está en veremos, Rosita, mañana se los voy a confirmar en la clase, ¿ya? Porque Ya. es más difícil, como estamos en época de COVID, cómo desinfecto el tomador de presión, que es como una cosita que va acá, ¿cierto? No sé, ¿cómo desinfecto Claro. para que eso que yo toqué como alumna, ¿ya? Que la persona tocó como paciente, asegurarme de que para el paciente 2 esté desinfectado, ese es el problema. Pero mañana se los voy a confirmar, porque aún estamos en el protocolo para mañana que se lo vamos a presentar de COVID Ya. en atención nutricional. Está aún en veremos. ¿Ya? Profe, ¿usted por casualidad tendrá como ahí la ficha que tenemos que llenar? ¿La Sí, tiene? la estoy buscando. Déjame poner pausa. Ya. Ya, reanudar. Aquí entonces, el nombre, ruta, ocupación, fecha de nacimiento, horario, jornada de trabajo, motivo de consulta, experiencia anterior. O sea, aquí yo vine porque, no sé, la Rosita me obligó, ¿ya? Experiencias anteriores, ¿no? Yo intenté hacer una dieta, he intentado muchas dietas y en verdad nada me funciona, he hecho el método de Gress, qué sé yo, la dieta del repollo, no sé, y no pasa nada, ¿ya? Entonces aquí, en el fondo, ha tenido intentos por bajar de peso, pero no han dado resultado, hay que anotarlo como tal, ¿ya? La idea igual acá, chiquillos, que acá se entiende la letra, les digo por experiencia propia, porque mi letra cuando estoy atendiendo es un desastre y después trato de entender qué escribí para pasarlo a la ficha. Cuando uno está en APS, a veces anota en la ficha que es en papel y después dice, ¿qué escribí acá? ¿Ya? Entonces, para que anoten una letra que después sean capaces de interpretarla cuando estén apurados sacando requerimientos. Mórbidos personales, hipertensión, diabetes, resistencia a insulina, dislipidemia, obesidad, cáncer, accidente vascular encefálico, infarto o al miocardio, otras. Entonces aquí es de la persona. O sea, ¿usted ha tenido alguna de estas patologías? ¿Cuál le va a decir? Ya, usted ha tenido hipertensión, diabetes, el paciente le puede decir, no, y una vez me dijeron que era diabético, pero no fui mal médico. ¿Ya? Entonces ahí yo no pongo esta cara que puse, solamente no, tomo una cruz, ¿ya? Cruz acá, ya. O no puede ser que no tengan ninguna enfermedad y sea, no sé, asmático. Otras, asma, ¿ya? Después, antecedentes mórbidos familiares, vamos a ver acá, lo misma historia, pero su familia. Entonces aquí es, algunos escriben aquí papá diabético, mamá hipertensa, ya, hermana de lipidemia, hermanos obesos, ya, etc. Algún síntoma que haya tenido el paciente. Cefalea, ¿cierto? El paciente algunos no sabe lo que es cefalea. Entonces yo le digo, ¿usted ha tenido dolor de cabeza? Ah, ya, sí, no, a veces me da, qué sé yo. Pero cuando es preocupante, si el paciente me dice, no, tengo ya por medio dolor de cabeza, o todos los fines de semana me duele la cabeza, al menos 2 o 3 veces por semana, ya es preocupante, ¿ya? Hay que ahí ahondar un poquitito. El paciente, muy poco probable que sepa lo que es tinnitus. ¿Qué es tinnitus, chiquillas? Como el oído, profe, parece que es como que se escuchara un pito en el oído, ¿Cierto? o Un dolor de zumbido en el oído. oído. Un zumbido en el oído. Entonces, estas dos sintomatologías van a estar asociadas a hipertensión arterial. Pero igual el paciente de todas formas puede tener hipertensión arterial y ser asintomático y sentirse muy bien. De hecho, como que 1 de cada 4 personas tiene hipertensión arterial y no lo sabe porque no tiene síntomas, ¿ya? Después, fotopsia, que se siente como una sensibilidad extrema a la luz. Mareos, polidipsia, muchas ganas, mucha sed, poliuria, mucho orina, muchas ganas de orinar. Y polifagia, muchas ganas de comer.
O sea, aquí el paciente se puede ir por otro lado y me puede decir que tiene ansiedad. Y yo estoy preguntando acá la polifagia por la diabetes. Pero igual, en el caso que el paciente me diga, oye, cuando estoy solo, me da muchas ganas de comer, o cuando tengo pena, me como una caja de chocolate, ¿ya? Entonces yo tengo que anotar aquí polifagia asociado a trastornos ansiosos, ¿ya? Acá síntomas gastrointestinales, también el paciente puede decir, no, en verdad yo tengo estreñimiento, yo nunca puedo ir al baño. ¿Qué es lo normal? Que la persona tenga evacuaciones una vez al día. Yo pregunto eso. Alergia, intolerancias alimentarias, me puede decir, no sé, soy intolerante al gluten o intolerante a la lactosa, ¿ya? Otros, aquí le pongo al paciente, ¿y usted cuál es la frecuencia de sus deposiciones? ¿Ya? Que no les dé vergüenza, ¿ya? Si algo normal, todos los doctores lo preguntan, ¿ya? El paciente me va a decir una vez al día, ya una vez al día lo normal, pero si el paciente me dice día por medio es porque, ¿cierto?, está con estreñimiento. Diuresis, ¿cómo es su diuresis? ¿Es normal? Sí, que nos puede llamar la atención acá. Diarrea o diuresis que tuviera sangre, por ejemplo, ¿ya? Que ahí estamos con un problema, ¿ya? En algunos pacientes, por ejemplo, que tienen cáncer de colon, en algunos casos, no todo el paciente que tiene sangre en deposiciones tiene cáncer de colon, pero puede ser señal de, también pueden tener, no sé, hemorragia digestiva baja o una serie de otras cosas, ¿ya? Pero es, digamos, algo que hay que preguntar, algo extraño que no noten sus deposiciones de uresis, no, ya, ok, normal. Luego, algún fármaco que usted consuma, ya, anticonceptivos, suplementos, vitaminas, puede decir el paciente, yo tomo suplementos de omega 3 y, no sé, zinc, ya, que algunas personas toman zinc o biotina para que crezca el pelo, ya, pero suplementos que venden en la farmacia, no estos suplementos que son como gomitas, ya. Actividad física, sí o no. Frecuencia, entonces el paciente me puede decir, sí, yo hago mucha actividad física. Yo, ¿qué hace? Camino. ¿Cuántas veces a la semana? Todos los días. ¿Cuánto camina? 10 minutos. ¿Ya? Entonces muy poquitito, pero yo igual lo lleno y le digo, ah, ya, súper bien que usted camine, y probablemente el más gigante no caminaba, ¿ya? Entonces, yo ir llenando, o me puede decir, no hago actividad física. Yo, sin poner ninguna carita, lleno no, ¿ya? Pero si me dice que sí, ¿qué le digo? Ya me dice, frecuencia, me puede decir 2 veces a la semana. Una vez a la semana hago trekking, otra vez a la semana hago yoga, ¿ya? Entonces, duración, una dura, no sé, 5 horas y la otra dura 1 hora, ya, 6 horas a la semana. Entonces, uno va a ser, ¿cierto? Aeróbica, anaeróbica, yo pongo qué tipo mejor, pongo poner bicicleta, yoga, trekking, subir el cerro, etc. Y ahí yo también ir viendo que si el paciente es sedentario va a ser un factor de actividad, pero esa actividad, ¿cierto? Al menos 30 minutos por día, ya podría contarse que el paciente no es sedentario. Alcohol, al paciente consume alcohol, sí o no, ya con qué frecuencia, una vez a la semana, una vez al mes, ya. O sea, aquí ¿qué debería ser preocupante? Que el paciente, no sé, si me dice, no sé, cuando estamos en APS, todos los días. ¿Y cuánto toma todos los días? 1 litro. Una vez a mi hermano, un paciente, le dijo eso. Y él lo registró ya. Porque uno tiene que anotar todo lo que le dicen y con poker face. Después, tabaco. ¿Ya usted fuma? Pues se puede decir, no, sí, en las fiestas nomás. Muchos pacientes dicen eso, no, eso es fumar social, eso no existe. ¿Usted fuma o no fuma? ¿Ya? Entonces, tabaco, no. O tabaco, sí. Alta frecuencia, muchos pacientes dicen una cajetilla diaria, ¿ya? Entonces ahí yo sí o sí tengo que explicar consejería antitabaco. ¿Cuánto? ¿Usted sabe cuánto gasta? Pero al final sí. Al día en cigarrillos, si se fuma una cajetilla, no sé, 4.000 pesos. Lo multiplica por 7. 7 por 4, 28. Gasta 28.000 a la semana. 28.000 por 4. Gasta 120.000 al mes. Al año. 120 por 12. Gasta 1.400.000 en cigarrillos al año. Entonces, con ese sencillo ejercicio, usted con esa plata, señora Juanita, puede irse de vacaciones al Caribe, que está fumando, y además su piel tan hermosa, el colágeno se lo va gastando y hace que su piel, ¿cierto?, envejezca más rápido, además con el humo del cigarrillo, ¿ya? Además, hace que su requerimiento antioxidante aumenta, y ahí empezamos a explicar una serie de cosas que también tiene que ver con la ansiedad, con la alimentación, el tabaco. Algunos pacientes refieren, yo para no comer fumo,
¿ya? Entonces, en el fondo estamos tapando la ansiedad, sacando la comida y teniendo otra adicción, ya que es igual o peor que la comida, ¿ya? Después la frecuencia, si el paciente obviamente que fuma una vez, no sé, a la semana, igual explicarle, ¿ya? Pero tal vez el daño que le va a provocar un paciente que fuma una cajetilla diaria va a ser menor, ¿ya? Horas de sueño, ya debería tener 8 horas de sueño para que esté ok, o sea, que esté con sus funciones, que pueda trabajar normal, ¿ya? Etapa de prochasca. Aquí el paciente, obviamente que no le vamos a preguntar en qué etapa de prochasca está, le vamos a preguntar cómo se siente usted respecto a poder, a la idea de realizar un cambio en su alimentación y en su actividad física. Y ahí me puede decir, no, yo en verdad estoy preparado, no, yo en verdad estoy viendo nomás qué pasa, pero yo no estoy muy seguro de querer cambiar mis hábitos, ¿ya? Entonces yo le pregunto al paciente de forma que él no entienda más o menos, no tiene por qué saber prochasca, ¿ya? Pero trato de buscar la respuesta por otro lado. Y acá en el caso de que hubiesen exámenes bioquímicos, yo los transcribo. Por ejemplo, glicemia, creatinina, albúmina. Si no tiene, sin exámenes bioquímicos por ahora. Luego tenemos el peso, la talla y el peso habitual. ¿Cuál es el peso habitual? El peso que la persona dice, no, yo siempre peso 65. Eso es su peso habitual. Pero en este momento el paciente puede estar pesando 70. Si yo le pregunto, antes de que se suba la pesa, ¿cuál es su peso habitual? No, yo siempre peso 80 kilos. Uy, y hoy día lo vamos a pesar y puede estar con 90, no sé, porque la cuarentena dice los estudios que todas las personas han subido peso, ¿ya? Entonces ya le digo, eso es su peso habitual, ya 80 kilos, y hoy día peso 90, lo anoto, y así, y el paciente, y si a veces me preguntan, le digo, ¿quieres saber su peso? Sí, ya, su peso, hoy día me peso 90, ya, su talla. Ya, casi siempre les dicen, no, en verdad mi talla, hoy estoy achicando, siempre les dicen eso, porque como en general los miden a la rápida, ya, no necesariamente donde se pueden haber medido la talla, estaba la técnica, el paciente puede haber estado con zapatos muchas veces, puede haber estado mirando hacia arriba, ya puede haber estado sobre algo, etc. Entonces, en general, casi siempre dicen, hoy qué raro, si mi talla es más, estoy achicando, ya, pero usted le explica que tiene que ver con la técnica, con el plano de Frankfurt, etc. Después, para el IMC, ¿dónde está por ahí? Calculadora, que se las quería mostrar, pero no aparece, no sé dónde está, desapareció. Calculadora, ya, para que ustedes puedan hacerlo muy rápidamente. Y presión arterial, vamos a ver también qué pasa, ya, si podemos o no podemos. Vamos, presión arterial, para mañana solo respondo, ya. Después, perímetro braquial, el paciente tuvo, no sé, yo tengo 32 más, 32 por ahí. Pliegue tricipital, bicipital, ya, y suprailíaco, subescapular, ya. Entonces acá, tal vez ese porcentaje de grasa lo vamos a ir llenando con el de la tanita, con el del bioimpedanciómetro, ya. Pero ustedes de tarea para la casa se llevan, ¿cierto? La fórmula del logaritmo, la sumatoria de los 4 pliegues, la que decía la Rosita, ¿ya? Pero por esta vez tenemos esta trampita de algo que no hay que calcular, ya que vamos a calcular el área, vamos a calcular el requerimiento, ¿ya? Y también la sumatoria de las encuestas alimentarias. Después, clasificación, ¿ya? Entonces, porcentaje de grasa se encuentra aumentado o normal, ¿ya? Después con el bioimpedanciómetro acá, grasa corporal, masa magra, agua, tejido adiposo, tejido muscular, esto todo lo aporta el bioimpedanciómetro, así que solamente es ver la información y pasarla a la tanita. Algunos también lo que hacen antes de que empecemos, que ustedes se midan en la tanita, y ustedes tienen ya el papelito para que puedan ir practicando antes, porque a veces está en inglés, ¿se acuerdan que hay como las tanitas están, hay que ver antes, cosa de que cuando el paciente esté, no empecemos chuta, y el agua, y el peso, y los kilos, no dudemos cuando estemos frente al paciente. Pueden ustedes medirse con el bioimpedanciómetro y ven más o menos cuánto les da, ¿ya? Y ahí para que puedan ver el porcentaje de grasa, el porcentaje de masa magra, el porcentaje de agua y kilos de tejido adiposo, kilos de tejido muscular. Y ahí luego tenemos el diagnóstico nutricional integrado. Entonces acá está el punto de la encuesta. La encuesta recordatorio 24 horas lo pueden ir anotando acá fácilmente, ¿ya? Desayuno, ¿ya? Recordar que el paciente es, ¿cuál es su primera comida del día? Ya, almuerzo. ¿A qué hora es su almuerzo? A las 2. ¿Qué consumió de almuerzo? Un completo. ¿Qué más? Una bebida.
¿Qué bebida? Normal. O sea, yo voy anotando completo, me bebía el light. Después, ¿qué comió? No, la 11 me comí un pastel. ¿Qué tipo de pastel? Un pastel de hoja. ¿Con qué? Con un té con azúcar. Y ahí yo voy anotando, voy comiendo. Profe, pero ahí yo puedo usar mi propia encuesta, ¿cierto? Sí, obvio, si estas, si se Ya. fijan, están blancos. Ustedes tienen otra encuesta que quieran ir archivando, la corcheteamos, la agregamos y cada una puede tener su encuesta, si esta parte es libre. La Después, tengo en Excel, profe, porque me facilita después para hacer el cálculo. La sí, tengo en un Excel. en estas cosas, chiquillas, es libre para calcular el área, el requerimiento, para las encuestas. Si ustedes tienen una forma de hacer que sea más rápido, para mí feliz, y tienen puntito extra por innovación, ¿cierto? Y por proactividad, ¿ya? Entonces allí yo feliz. Después la encuesta de tendencia a consumo, ahí también para llenar, ¿ya? Y después tenemos el requerimiento, ¿ya? Entonces aquí tenemos calorías. ¿Y qué metodología acá? Ay, para la estimación de requerimiento. ¿Cuál eligió? Factorial, ¿ya? Proteína, fundamento, lípidos, fundamentos. ¿Por qué eligió este gramaje, ¿ya? Y a su vez, ¿cuántos kilos, cuántos gramos por kilogramo peso, ¿ya? Profe, disculpe. ¿Sí? La metodología de la estimación de requerimiento, pucha, no puse atención, no sé si estoy volviendo a preguntar algo que ya No, expliqué. dígame. Ya, ahí yo puedo elegir cualquier, o sea, obviamente según el estado nutricional del paciente, la fórmula, o tengo que hacerlo con tres fórmulas o con una que yo estime, usar mi criterio. Con tres. Ah, Usted con su criterio me dice, profesora, yo voy a usar Mifflin porque esta siento que subestimó o que sobreestimó, que las demás me dieron muy alta, y en general yo creo que esta se adapta más al requerimiento del paciente porque van a ser tantas calorías por kilogramo de peso, ¿ya? Ahí es su criterio, ¿ya? ya, pues ahí tengo que calcular hacer estas tres fórmulas. Sí, por ejemplo, factorial, Mifflin, FAO, ¿ya? Y ahí ustedes ven cuál, FAO 2004, y ahí ustedes dicen, ya, voy a utilizar esta, ¿ya? Ujú. Después agua, si le dieron 2000 calorías, son 2000 cc de agua. Fibra, 15 gramos de fibra por 1000 calorías. ¿Ya? Entonces ahí también recordar eso que es importante, más o menos cuánta fibra aportan las frutas y verduras, ¿ya? Por porción. O sea, si el paciente le dio una cantidad, yo veo que estoy haciendo el cálculo y me dio, no sé, 50 gramos de fibra, ¿será posible que cumpla ese requerimiento o lo habré calculado mal? ¿Ya? Entonces ahí, para el primer paciente, chiquillas, insisto, yo las voy a apoyar, todo súper bien, para que no quede lugar a duda. Para el segundo y el tercero, yo voy a estar más bien así, porque ya van a ser evaluadas en el segundo y el tercero, ¿ya? Después nutriente crítico, recordar nutriente crítico, tanto en adulto mayor, en embarazada, ¿ya? Y las indicaciones domiciliarias, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Meta, prescripción nutricional. Creo que esto lo vamos a ver mañana. Prescripción nutricional. ¿La prescripción nutricional la vieron o no? Chicas. ¿Usted habla como prescripción dietética? Sí. ¿En dieto lo vimos? Y esto lo hemos visto, profe. Sí. Ah, ya. O sea que si yo le digo ahora, escríbame en el chat una prescripción dietética, todas tienen 3 minutos, ¿lo podrían hacer bien? ¿Sí? En 3 minutos no sé, profe. En 5, Depende del caso, profe. inventen una prescripción dietética completa. Ah, inventé ahora. cualquier cosa. Inventan, claro. Es solamente para ver si hay que afinar detalles. Un caso que ustedes hayan inventado, su propia prescripción, la que le hayan hecho a su papá, a su abuelita, a su hermano. Inventen una prescripción. Si les dijera eso, Ya, perfecto. ¿lo podrían hacer ahora? ¿Sí? Sí, o sea, Ya. puedo hacer el intento. En el chat tenemos 5 minutos para ahora hacer una prescripción dietética. Vamos a poner... Profe, no sé si la Katherine lo ha visto porque ella no está en dietoterapia. No sé si ella... ahora se salió, no sé, no está. Pero ustedes, no sé si... le voy a preguntar en el WhatsApp, ¿ya? 5 Claro, minutos, si no, chiquillas. para que... Sí, para que ahí mañana Si igual no, vamos para a que ver lo refuerce igual mañana para ella. Ya. la Rosita. Gracias, profe. Para la Katy.